Nuevamente bienvenidos a nuestro canal García Jurado Abogados. Esperemos que con este nuevo video podamos resolver algunas de las dudas que se han presentado en nuestro YouTube, también en Instagram, también en Facebook. Hemos tenido algunas preguntas y para el día de hoy pues ganó en la encuesta que hicimos en Instagram el término de contrato o promesa de contrato de compraventa de bien inmueble. Vamos a hablar un poquito sobre la promesa de contrato de compraventa y trataremos a partir de ahí de pronto de resolver algunas dudas que se han presentado, personas que nos han preguntado, inmobiliarias que nos han contactado, también constructoras y en general pues todas las personas que están metidas en el gremio de la compraventa de los bienes inmuebles a nivel Colombia, pues que es digamos que lo que pretendemos explicar para el día de hoy. Bueno, antes de entender qué es el contrato de promesa, y hago énfasis en promesa de compraventa, debo explicar algo muy sencillo y tratar de saltarme semestres digamos que del concepto de contrato. ¿Qué es el contrato? Un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades que en principio tendremos que decir, pues va dirigido a producir efectos jurídicos. Hasta ahí dejemos contrato para no ahondar y profundizar un poco más porque se nos extendería este video demasiado. Entendiendo que el contrato es un acuerdo de voluntades, pues entonces debemos dirigirnos al contrato de promesa de compraventa. Una referencia básica normativa, y no me gusta para estos videos dar artículos porque el objetivo es hacerlo mucho más sencillo, pero una referencia sería el artículo 1611 del Código Civil. 1611 del Código Civil. Allá van a encontrar referencia a la promesa de compraventa, ¿sí? ¿Qué es la promesa de compraventa? Entonces tenemos que decir que es un contrato que promete a futuro, ojo a la promesa de a futuro, consolidar un negocio en el cual se va a trasladar el dominio de una propiedad inmueble. Seguro que vamos a encontrar conceptos de que la promesa de compraventa no solamente aplica para inmuebles, sino también para muebles, e inclusive que hay contrato de compraventa, que es otro muy diferente, aunque tienen efectos, o digamos que tienen elementos similares, pero la promesa es digamos que un futuro o una promesa de a futuro consolidar un negocio. La promesa de compraventa tiene algunos elementos muy importantes. El primero es de que debe ser por escrito. No existen promesas de compraventa verbales, donde a mí el promitente vendedor me dijo prometerme vender una propiedad en la fecha tal, la propiedad tal, pero fue verbal, no existe, ¿sí? O en principio no existe. Existen algunas salidas jurídicas para crear el documento a través de una citación a un juzgado y demás, pero no es el objetivo. El objetivo es explicar aquí qué es el contrato y a partir de ahí entonces saber primero qué es por escrito. Segundo es que el contrato debe de versar sobre actos lícitos, la promesa de compra-venta. No hablamos ya de la generalidad, la particularidad del bien inmueble, y siempre que el bien inmueble sea posible venderlo, pues la promesa de compraventa tendrá un segundo elemento importante, y es de que el bien inmueble que se venda esté en el comercio jurídico. Ejemplo, yo no puedo vender el parque del municipio de Río Negro, por ejemplo, Antioquia. No puedo vender el parque Botero en Medellín, porque son bienes que están por fuera del comercio, porque son bienes del Estado. La explicación es mucho más amplia. Pero en principio, puedo vender todo lo que sea lícito de vender en bienes inmuebles. Un tercer elemento es describir al detalle el inmueble. Es muy importante, siempre lo recomiendo, aunque no es necesario, pero por lo menos describir la dirección, la ubicación, en qué parte se encuentra el inmueble y unos linderos y descripciones básicas del inmueble, con qué está linderado y si es posible describir de qué está compuesto para dejarlo lo más explícito posible. Un cuarto elemento es que se describa al punto, es decir, el cumplimiento futuro se describa al punto que solamente falte la tradición o la formalidad de vida. En este caso, para los bienes inmuebles, la escrituración. Y ojo, voy a hacer una claridad. Una cosa es la promesa de compra-venta, el documento promesa de compra-venta, y otra cosa muy diferente es la escritura pública. La escritura pública formaliza esa compra-venta, formaliza la promesa y la vuelve compra-venta, ya llevada a protocolo notarial, en Colombia es así, y digamos que esa es la forma de traditar el inmueble para que esa escritura se vaya luego a registro y se descargue esa compra-venta que en un día fue promesa y que a través de la escritura se consolidó.
Hago esa claridad porque no es el objetivo que se nos confunda promesa de compra-venta con escritura de compra-venta de bien inmueble. Y ojo a la diferencia. Ahora, habiendo hecho esa diferencia, ahora sí, entonces debe de quedar descrito al detalle el negocio y debe decirse en qué fecha, día, a qué horas, en qué notaría se va a hacer la escritura pública que va a consolidar ese negocio que hoy firmando en promesa, pues es un futuro negocio. Es muy importante tener en cuenta algo y es de que la jurisdicción notarial es nacional. Tú puedes hacer una promesa de compra-venta en cualquier notaría del país y sobre cualquier inmueble del país. Ejemplo, yo podría vender mi apartamento en Río Negro, en Medellín, por ejemplo, y hacer la escritura en, por ejemplo, Barranquilla. O, perdón, sí, hacer la escritura, por ejemplo, en Pasto. ¿Por qué? Porque la jurisdicción notarial es nacional. Yo puedo hacer mi escritura en donde yo quiera, pero, atención, esa escritura deberá ser registrada en el lugar donde está el inmueble, al círculo registral que pertenece el inmueble. Ejemplo, yo puedo vender mi apartamento en Medellín, zona, pues digamos, zona sur, y hacer la escritura en el Amazonas, en Notaría 20 del Amazonas, de Leticia, por ejemplo, y traerme esa escritura y registrarla en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, zona sur, Medellín. Y si cumple con todos los elementos de esa escritura, deberá ser registrada. Entonces, volviendo a la promesa deberá cumplir con ese elemento, es de que quede tan descrita y tan precisa que solamente falte el momento o la llegada del plazo para poder consolidar el negocio. Es muy importante, vuelvo e insisto, que diga en qué notaría, qué día y a qué horas se va a firmar esa escritura pública. Miren que si ustedes se dan cuenta de esos 4 elementos que tiene la promesa de compra-venta, se van a dar cuenta, bueno, hay un elemento 5, yo lo pondría como un elemento por allá, digamos que es lógico, pero es bueno decirlo, y es de que las partes que venden estén en capacidad jurídica para hacerlo, es decir, que tengan mayoría de edad o que si es a través de un representante legal, que sea el representante legal. Luego haremos unos videos para explicar cómo saber si es el representante legal o no de una entidad, para yo verificar si quien me vende efectivamente es quien me puede vender. Recuerden el estudio de títulos, en un video anterior hablamos de él, por acá les voy a dejar el link para que lo revisen. Es importante de pronto ir a ver lo que yo dije sobre estudio de títulos y luego haremos un video preciso sobre estudio de títulos. Entonces, teniendo esos 4 elementos, la promesa de compra-venta tiene, digamos que los elementos mínimos y obviamente ya nace al mundo jurídico. Varias preguntas. Y una primera pregunta es, Edwin, ¿la promesa de compra-venta debe ser autenticada? No, no es un requisito sine qua non, es decir, un requisito sin el cual no tenga vida jurídica, no. El documento con las firmas de las partes tiene, digamos que, efectos jurídicos, se presume auténtico. Recomiendo siempre hacer una autenticación ante notario, siempre, para evitar el día de mañana el tema de que es falsa la firma, o de que no fui yo el quien firmó, o de que estos elementos del contrato yo no los había hablado, y todo lo que puede venir detrás de un negocio de compra de bien inmueble. Entonces no debe ir autenticada, recomiendo autenticar. Segundo, Edwin, ¿a esa promesa de compra hay que anexarle algo? No, absolutamente nada. Obviamente recomiendo anexar el certificado de tradición del bien inmueble que se compra y que sea lo más reciente posible, mínimo 5 o 6 días antes de esa firma, para que quede consolidado ahí o para que quede por lo menos la constancia de que se hizo la revisión, así sea básica, de la matrícula inmobiliaria de ese predio. Otra pregunta, Edwin. ¿Yo puedo comprar un inmueble sin promesa de compra-venta? Sí. La promesa de compra-venta solamente es, bueno, solamente no, es, digamos que la consolidación de unas reglas para el futuro o para la futura escritura y el futuro negocio de compra-venta. Una promesa de compra-venta es la promesa de que esas reglas se van a cumplir. Entonces, dentro de la promesa, obviamente debe ir el tema del valor, cuánto va a valer, la forma de pago de ese valor, que son elementos básicos del contrato, no los dije hace un momento porque son elementos que obviamente hacen parte de la promesa, debo decir cuánto voy a pagar, en qué momento me van a entregar, de qué forma voy a pagar, si es un valor fraccionado, si es un valor un solo monto, o si pago una parte ya con la promesa, que es muy común, y otra parte con la escritura.
Entonces, es mirar efectivamente qué tipo de elementos va a tener el negocio, ¿sí? Pero esos elementos que tú describas en esa promesa van a ser el derrotero futuro, yo lo llamo Biblia futura, para que cuando se haga la escritura, verse casi que en un 90 al 80% todo lo que está en la promesa a la escritura pública de compra-venta. Promesa de compra-venta, escritura de compra-venta. Ojo, que es esa claridad, ¿sí? Entonces no es necesario, tú puedes ir ante el notario, ejemplo, hoy voy a comprar un apartamento, vale 200 millones de pesos colombianos, voy a ir le digo a la persona cuánto vale 200 millones, te lo compro, sí señor, vamos a hacer escritura, sí tengo todo, después hablaremos de los elementos de la escritura y qué requiere para hacer escritura, pero digamos que cumple con todos los pasisalvos, certificados y todo lo demás que deriva, pues nos vamos para una notaría, le decimos al protocolista eventual que nos atienda, vamos a hacer la compra de este inmueble, vamos a hacer escritura y el protocolista no te va a exigir, si digamos que tiene el conocimiento, no te va a exigir una promesa de compra-venta. ¿Qué te exige? Dígamelo cuánto pagaron, en qué momento entregan, quién compra, quién vende, certificado de libertad y tradición, actualizado, pasisalvos que correspondan para cada uno de los predios. Y si cumple con unos elementos, sí señor, vea, aquí vamos a elaborar la escritura, en 2 o 3 días está la escritura, y luego pasa a registro, rentas, bueno, y todo lo demás que después explicaremos para entender un poco. Entonces, conclusión, no necesito la promesa de compra-venta. Necesito, sí, obviamente elementos mínimos, después los veremos, pero la promesa no es necesaria para las... Digamos que un elemento importante para mí de la promesa de compra-venta es que la promesa consolida un negocio. Normalmente siempre se hacen unas arras o unos pagos anticipados basados en la firma de ese documento. Entonces uno promete o dice que paga el 20% con la promesa de compra-venta y que pagará un 80% con la firma de la escritura y con la protocolización y eventual registro. Tú puedes fraccionar esos pagos. Entonces esa promesa lo que hace es consolidar unas reglas de juego dentro del negocio y hace que se definan unos tiempos específicos. Algo importante para finalizar es de que la promesa de compra-venta es un derecho personal. La promesa de compra-venta no te hace dueño, y eso es muy importante, no te hace dueño. La promesa de compra-venta es un derecho que tengo yo a que el otro me cumpla con una promesa que hizo, con unas reglas que él hace, o que hacemos, porque recuerden que es bilateral, así arrancamos este video. Entonces no me hace dueño, simplemente le pone al otro, vendedor y comprador, uno a otro, unas condiciones o reglas de juego y les obliga a tener que llevar a cabo esas reglas de juego. Habrán acciones judiciales en caso de que me incumplan con la promesa y luego hablaremos del incumplimiento contractual en las promesas de compra-venta y les explicaré cómo ese incumplimiento genera resolución contractual, genera indemnizaciones, por eso se ponen unas cláusulas penales que no son necesarias. Tú puedes tener una promesa sin cláusula penal y no pasa nada, pero el día de mañana se te va a hacer más complejo la acción judicial para buscar el cumplimiento o, porque hay una opción que sean los dos, el pago de las indemnizaciones que corresponden. Entonces, creo yo que la promesa de compra-venta pues, es un elemento importante en los negocios inmobiliarios. Siempre recomiendo una promesa hecha por profesionales. No recomiendo promesas de notaría. ¿Por qué? No porque no sean buenas, he visto unas muy buenas, también he visto unas muy regulares, pero principalmente es porque un profesional les va a hacer ver los elementos importantes, no va a ser una minuta clásica, 10% de cláusula penal, 4 de la tarde el 1 de enero del 2022, bueno, obviamente festivo, el 2 de enero del 2023, 24, entonces no tan genérica, sino personalizada. Yo prefiero pagar un poco más para que me hagan una promesa bien hecha, con unas condiciones bien claras, con unas fechas bien claras, y que el día de mañana sea para cumplir de manera específica. Entonces, la recomendación siempre es que un profesional lo haga, pues nuestra firma está para ustedes si considera necesario, inclusive no es necesario estar presencial, por medios virtuales se pueden hacer unas promesas, enviárselas para que ustedes las firmen y las autentiquen y ya quedan consolidados unas reglas de juego en el negocio de la promesa. Entonces, creo que debe ser hecho por un profesional. Por último, pues obviamente llegarlos o invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, también en Facebook estamos, van a encontrar los links aquí en nuestro bio, en nuestra información del canal, e invitarlos a que nos sigan porque en las redes sociales, Facebook e Instagram principalmente, estamos subiendo unos shorts, unos cortos sobre negocios inmobiliarios. Entonces hacemos recomendaciones cortas, donde les explicamos cositas muy pequeñitas. Invitados a que vayan allá. Si les gustó el video, por favor, darle like. Agradecido enormemente para que este canal crezca y nos apoyemos. El plan de este canal es apoyarnos mutuamente y que
no siempre tengamos que ir a un profesional jurídico a hacer una interrogante de estas, sino que este video sirva para que ustedes hagan negocios más seguros en el mundo inmobiliario y que esa experiencia ya de 10 años asesorando constructoras, asesorando negocios de compra-venta de bienes inmuebles, asesorando también personas naturales en la compra de propiedad, extranjeros en la compra de propiedad en Colombia, pues sirva para ustedes y que estos elementos que damos pequeñitos acá les sirva a ustedes mucho para los futuros negocios. Un abrazo fuerte y nos vemos en próximos videos.